Bueno amigos, por fin tenemos un gobierno que básicamente se enfrenta a estas empresas privadas que manejan las tarifas de los servicios públicos. Por fin tenemos un gobierno que intenta pararle el chorro a estas empresas privadas que manejan el servicio de gas en Colombia. El Ministerio de Minas y Energía pide investigar a empresas por aumento en tarifas en el servicio de gas. Bueno, aquí nombran unas empresas, pero no voy a profundizar mucho en esta publicación porque tengo un video que publiqué hace 9 meses. En ese entonces se abrió una polémica porque el presidente Gustavo Petro hizo pública la noticia de que iba a importar gas de Venezuela por vía viaducto. Esta noticia causó mucho revuelo en los políticos que se oponen al gobierno de Gustavo Petro, en políticos que han sido financiados por los dueños de estas empresas, de este monopolio de empresas que manejan el gas en Colombia. Estas empresas, este monopolio, vive del gas importado. Este gas importado, para poderlo traer a Colombia, se somete a un proceso químico, que eso lo explico en este video que ya les voy a compartir. Un proceso químico que evidentemente encarece este producto, encarece el gas. Entonces, en este negocio de traer gas importado, pero de Europa, están precisamente estos monopolios, estas empresas que hacen parte de este monopolio del gas en Colombia. Y repito, son las mismas empresas que financian las campañas políticas del uribismo y sus aliados políticos. En este video que les voy a compartir, les doy los nombres de quiénes son los dueños de estas empresas que hacen parte de este monopolio y que abusan en las tarifas del servicio de gas en Colombia. Ojo, aquí aparece una señora, ya les voy a dejar el video, que se llama Luz Estela Murgas. Esta señora es la presidenta de Naturgas, una empresa de gas que trabaja con gas importado que le pertenece al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces esta señora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, es la esposa de un ñeñe político. Y aquí les hablo también de cómo básicamente se hace este proceso químico para poder convertir el gas importado en un gas líquido, para poder traer mucha cantidad, y cuando llega al destino se revierte este proceso químico para volver el gas a su estado natural y así poderlo distribuir en Colombia. Esto, repito, es un proceso químico que incrementa obviamente el precio del gas, a diferencia de lo que propuso Gustavo Petro. Gustavo Petro propuso hace más o menos 9 meses que iba a importar el gas desde Venezuela por viaducto. Allí pues el gas va a viajar de manera natural y no va a tener ningún tipo de sobrecostos. Pero claramente, repito, esta propuesta del presidente Gustavo Petro, que dijo que empezaba a importar gas en este año, esperemos que así sea, para bajar el precio del gas. Esta propuesta pues en ese tiempo, repito, causó bastante dolor en los sectores políticos que defienden los intereses de quienes financian sus campañas políticas. Hay una escala hasta ver cuál es el más ineficiente, y ahí el precio que pone ese ineficiente con sus propias ganancias es el precio de toda la tarifa en bolsa de la energía eléctrica de Colombia. ¿Quién pone ese precio? Ustedes me hablaron de soberanía, ¿es cierto? Porque ese precio lo pone un importador de gas.
porque en la prensa se le oculta a Colombia que estamos importando gas desde hace años. No, es que se pierde la soberanía si ese gas proviene de Venezuela. Pero ¿por qué no se ha perdido por el gas y el origen de ese gas extranjero que se trae a Colombia? ¿Por qué no se cuenta eso? Se trae por Barranquilla, gobernador. Va a unos termos ahí, aquí no tengo el nombre. Tiene un propietario el importador, muy poderoso. No se llama Maduro, no se llama Venezuela. Se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, punto. Digamos las cosas como son. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos gases? El que ya se importa de Luis Carlos Sarmiento y el que se prohíbe que se importe mediáticamente de Venezuela. ¿Cuál? La molécula, el sectarismo político, como si nosotros fuéramos eternos, o que el gas importado actualmente por Barranquilla vale 4 veces más que el gas que está al pie de la frontera. 4 veces más. Y por eso millones de personas en Colombia que son usuarios de la energía eléctrica a partir de empresas que compran la energía eléctrica en bolsa, hoy no tienen ya ni con qué comer por estar pagando las tarifas de energía eléctrica. Salieron en su ciudad a manifestarse, pero no le cuentan por qué son altas las tarifas eléctricas. Entonces tenemos que mantener ese régimen de importación con un gas 4 veces más. Presidenta, esto que anunció el presidente de Ecopetrol sobre ya empezar a importar gas desde Venezuela, ¿por qué se está dando? Yo en otras conversaciones que he tenido con usted a lo largo de estos años entendía que teníamos reservas para los próximos 7 años, o eso era lo que siempre se nos había dicho. Camila, eso es como identificar que tenemos unas tierras productivas, no cultivarlas para no transportar alimentos hasta la mesa de los hogares colombianos. Bueno, amigos, acaban de escuchar a la señora Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas. Naturgas es una asociación que representa a los empresarios que tienen el monopolio del gas en Colombia, del transporte y la distribución del gas en Colombia. Esta señora salió en esta entrevista en la Blue Radio prácticamente con sus palabras dice no estar de acuerdo con que el gobierno Petro importe el gas de Venezuela, con argumentos chimbos. Prácticamente defendió al sector de los privados que ella representa, al sector que tiene el monopolio del comercio del gas en Colombia. Pero vamos a revisar algunos detalles. ¿Qué está pasando acá con esta señora? Vamos a revisar qué es Naturgas. Naturgas, estoy en una de las redes sociales de Naturgas. Dice, ojo, Naturgas representa casi el 80% de la producción nacional de gas natural, el 100% de su transporte y el 98% de su distribución por redes. Ojo, manejan el 100% de su transporte. Pero ojo, el gobierno Petro ya se confirmó la noticia de que a partir del próximo año se va a importar el gas natural por vía gasoducto. Debo de recordarles que esta gente maneja el tema del gas, pero lo transporta a través de buques para su importación y a través de carro tanques para su distribución a sus centros de redes en Colombia. ¿Qué temen ellos? Que este negocio del transporte de este gas natural se les caiga. Ojo, ese es el temor de esta gente, el verdadero temor de esta gente. Ojo, debo decirle dos cosas. ¿Cómo se transporta o cómo viaja el gas natural? Existen dos maneras. Una, a través de los gasoductos. En este viaje, el gas natural se transporta en su estado natural, que es en su estado gaseoso.
¿Qué hace esta gente, estos empresarios que tienen el monopolio del gas en Colombia? Someten a un proceso el gas natural en su estado gaseoso, lo someten a un proceso químico para transformarlo a un estado líquido, para comprimirlo y para aumentar su capacidad. Para esto obviamente necesitan unas plantas que las tienen ya, están adecuadas para esto, y esto es lo que hacen ellos. Hacen este proceso químico para ellos poder transportar el gas no por vía gasoducto, sino por vía del transporte terrestre, o sea, por carrotanques. Entonces tienen este monopolio del transporte de este gas natural. Y lo hacen, repito, a través de un proceso químico. Obviamente este proceso químico aumenta el costo del valor del gas, a diferencia del transporte que se hace por vía gasoducto, que el gas se transporta de manera en su estado normal, en su estado gaseoso, y no requiere ninguna inversión para hacer algún tipo de transformaciones. El gas llega de manera natural a sus destinos. Repito e insisto, al contrario de lo que hace esta gente que tiene este negocio del transporte del gas. Ya vimos que en la misma página oficial, en la misma página de la red social de Naturgas, dicen que ellos manejan el 100% del transporte del gas en Colombia. Y ojo con este dato, amigos. Recordemos que el expresidiario Álvaro Uribe Vélez en el año 2007 inauguró un gasoducto junto a el presidente de ese entonces de Venezuela, el señor Hugo Chávez. Los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe inauguran el gasoducto binacional Trans-Guajiro, que unirá los campos petroleros de la costa colombiana con el norte venezolano. Este gasoducto no está funcionando actualmente. ¿Y por qué no está funcionando actualmente? Porque le entregaron el negocio de transporte a estas empresas que hacen parte de este monopolio que maneja el gas en Colombia. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Gustavo Petro? Pues adecuar de nuevo, invertirle dinero a este gasoducto para ponerlo en funcionamiento para el año 2025, donde se empezarán las operaciones para importar el gas natural desde Venezuela. Eso es lo que temen ellos, perder ese 100%, que sus negocios se le baje la rentabilidad. Ellos no pueden permitir que el gobierno transporte el gas de manera natural por gasoductos. No, porque se nos va a dañar el negocio. Ese es el miedo que ellos tienen. Vamos a revisar más detalles de esta señora, de los gremios que ella representa. Bueno, este informe ya lo leímos qué día, pero vale la pena resaltar algo. Bueno, aquí, este negocio, ¿quiénes lo manejan? Luis Carlos Sarmiento Angulo, los privados que tienen participación en la junta de la EPM y otros privados como Banti. Pero vamos a este tema, a esto. Dice, entre otras empresas también participan en la distribución del gas natural. Está Promigas, que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene tiene participación accionaria como en 4 empresas más que manejan el gas en Colombia, el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Otras de las empresas que manejan también el tema del gas en Colombia son la EPM y Banti, pero quedémonos en la EPM. La EPM tiene participación, repito, allí en la EPM los privados, y uno de esos privados que tienen participación allí en la EPM es precisamente este gremio de los que tienen el monopolio del gas en Colombia. Entonces ellos están representados por Naturgas, la empresa, el gremio del cual hace parte esta señora, la cual es presidenta, esta señora Luz Estela Murgas. Pero vamos a revisar más detalles. Vamos a revisar fotos. Aquí vemos al jefe de debate de Federico Gutiérrez, al señor Luis Felipe Henao, al lado de nada más y nada menos que del Ñeñe Hernández. Ojo con este otro dato. Luis Felipe Henao, amigo del Ñeñe Hernández y salpicado en la ñeñe política, resultó siendo miembro de la junta directiva de la EPM, nombrado por Federico Gutiérrez. Y ojo con este dato, amigos. Vamos a revisar esta foto aquí. Resulta que la señora defensora de los privados en el negocio del gas natural, la señora Luz Estela Murgas, es la esposa de Luis
Felipe Henao. Él los vemos muy felices en fotos. Y damos otras foticos por aquí. Aquí vemos a la señora Luz Estela Murgas al lado de su esposo Luis Felipe Henao, actual miembro de la junta directiva de la EPM, nombrado por Federico Gutiérrez. Lo vemos al lado de Alex Char. Y ahí vemos al lado de Alex Char está su esposa, la hermana de los Nules, de los corruptos de los Nules, ¿no? Es la esposa de Alejandro Char. Vemos también aquí a Arturo Char, el imputado por delitos electorales.